la razón por la cual quise hacer este video es que en la Universidad Pedagógica Nacional suele hacerse un estilo de tesis sui generis. Sui generis con respecto a la forma en que se hace en otras universidades. Sui generis significa especial, no común, incluso a veces hasta raro. Pero ¿a qué me refiero con esto? Me refiero no únicamente a que es sui generis, sino que es, por decirlo suave, sesgado con respecto a la forma de hacer una investigación que enfrente a la realidad. Ese es el principal problema que yo veo en las tesis de investigación que se hace en las unidades. No sé, no he ido a la JUSCO a revisar las tesis cómo son. En ocasiones pasadas he expuesto varios detalles de esta forma de elaboración de las tesis. El principal es que se va de la realidad. Y esto hay que saberlo ver en todas sus dimensiones. ¿Qué es evadir la realidad? Veamos. Comúnmente se dice, porque las materias son de educación preescolar, de educación primaria o secundaria y ya próximamente de educación inicial, se dice, educar es hacer este y este otro ejercicios. Y se hacen los ejercicios y las autoridades acostumbran en sus trabajos a nuestras alumnas a reportar hasta qué punto llegó la eficacia de esos ejercicios. Y ya, cómo los hicieron y hasta qué punto fue eficaz. Pero se va de toda la realidad desde el momento en que no se explica el por qué se llegó a ese nivel de eficacia. Una palabra tan simple, el por qué. Una oración tan simple que es el por qué se llegó a ese nivel de eficacia. Y si se dan cuenta, es de toda medida, así sea 40%, 60, 80, 90 o 100, toda medida tiene su parte superior y su parte inferior. Por ejemplo, si llegara a una eficacia del 85%, tienen que explicar por qué ese del 0 al 85, y también se tiene que explicar por qué no se pudo del 85 al 100. O sea, todo está también para arriba, para abajo, lo que llamaríamos las fortalezas y debilidades. Y se dice sencillo, es impresionante entonces cuando se nos pide reportar fortalezas y debilidades de la práctica, pero toda esa densidad hay que saber descomponerla, analizarla, porque es muy denso, todo eso es muy denso y vamos a desplegarlo lo mejor posible. Pero regreso a una cuestión bien importante. ¿Por qué? ¿De dónde es este estilo de hacer investigación, tesis recepcionales? Aún que se declaren de innovación, porque hay tesis recepcionales en la lógica de responder una pregunta y la mayoría son de actuar. El hecho de que se vada la realidad, en mi opinión, obedece a que el sistema escolarizado desde hace casi más de 2 siglos, incluso en algunos países más, pero podemos ver claramente en Francia cuando Napoleón conquistó diferentes países, creó un sistema educativo en donde a los maestros, para ir a conquistar en el sentido cultural las demás naciones, las naciones conquistadas, para conquistarlas en el sentido cultural y ya no nada más militar, se les dijo, van a decir esto, van a adoctrinar a esos pueblos de esta forma. Entonces no hay de otra. Es A, B, C, D o es A, B, C, D. No puede haber saltos, no puede haber otras letras, todo en orden. Entonces eso es doctrina, porque las cosas se tratan de transmitir y que se aprendan y asimilen de una forma exactamente como se previó.
Eso, como podemos ver, corresponde a una concepción bancaria de la educación, como dice Freire, que consiste en que la gente tiene, pues, tabla rasa la mente, y uno va poco a poco escribiendo cosas o grabando cosas en el aula en esas tablas rasas. Los maestros son los encargados de escribirlas, como si la información fuera inmediatamente pura, limpia y directamente transmitible del maestro hacia los alumnos. Pero no, así no es la realidad. La realidad es que la información siempre es polisémica, siempre hay malinterpretaciones, accidentes, malentendidos o incluso diferencias en las formas de percibir la información, hasta de opinar acerca de la misma, y esas diferencias son normales y es lo que se ignora cuando se trata de hacer doctrina. Cuando se trata de hacer doctrina es de que los alumnos asimilen exactamente lo que los maestros quieren, pero no, ni siquiera como recurso heurístico, porque también el alumno puede llegar por otras vías a conclusiones diferentes y es legítimo y no hay motivo por que se frustren o enojen los maestros. Es legítimo mientras tenga su propia racionalidad y tenga su propia experiencia que lo fundamenta, porque también uno puede tener fundamentos de experiencia diferentes, mejor dicho, no plausibles conforme a lo real. En sí, quisiera enfatizar esta parte de lo real, porque no es lo mismo lo real que la realidad. La realidad es la realidad común y corriente de todos los días, que sabemos qué hacer todos los días desde que nos levantamos de nuestras camas, comemos, nos vestimos, agarramos nuestras cosas para ir en la calle, a nuestro trabajo, sabemos cómo tomar el camión, cómo comportarnos ahí, cómo comportarnos en nuestros trabajos, en todos los lugares, ya como adultos. Sabemos cómo, me explico, como mayores de 16, 18 años, sabemos en qué consiste el mundo social estable. Eso es lo que se llama la realidad, el mundo social estable. Incluso el mundo del aula tiene una realidad, que ahorita ustedes mismas se la saben, sus rutinas de ustedes. Eso es la realidad, las rutinas, el mundo social estable. Y en cambio lo real interviene cuando no siempre nos sale como esperamos. Ya sea que porque un alumno se enfermó, nosotros nos pasa algo, cualquier cosa de contratiempo, la realidad interviene. Y no quiere decir esto que necesariamente la realidad que interviene accidentalmente o azarosamente sea deseable de erradicar. Ese es el pensamiento malo, que se cree que la realidad estable tiene que ser lo más estable posible. Por lo tanto, se instala una docencia de doctrina, que es, hagan esto exactamente como lo postulan los maestros, queriendo extirpar, eliminar, expulsar, conjurar esa parte ineliminable de por sí, que es el azar, el misterio, las diferencias de pensamiento, la polisemia. ¿De dónde viene todo eso? ¿No? Viene de la pretensión de un esquema, de una visión de mundo y esquema de pensamiento totalmente lúcido, claro, que es imposible. Siempre en la vida tenemos que estar en medio de lo que conocemos y no conocemos. No lo podemos evitar, no se puede evadir eso. Entonces, la educación, por llamarla así, emancipadora, de transformación, toma mucho en cuenta estar discursivamente con el lenguaje, con el pensamiento, en el punto en donde la realidad se transforma. Eso tiene muchas repercusiones muy amplias, y corresponde a lo que yo llamo un esquema de indagación y acción, donde se van consolidando las categorías de pensamiento y acción como respuesta a una pregunta. Yo lo llamo así. Hay diferentes formas de clasificarlos. Por ahí hay algo que se llama teoría crítica, hay algo que se llama la teoría de Semmelmann,
el propio Jan Hipólite en su libro Lógica y Existencia, en fin, y rascándole podemos ver la investigación, acción en educación, que tiene muchas variantes, por cierto. Por fin podemos encontrar muchísimas variantes de esta segunda, de mejoramiento de categorías de acción, investigación y acción como respuesta, versus, y por otro lado, está la investigación científica, que es la que pongo aquí a la izquierda, en una forma de protocolo convencional. Por más que queramos dar recetas, por más que queramos decir paso 1, 2, 3, 4, una metodología, sigan esto y van a ver, van a poder. Por más que queramos, hay un hecho fundamental de la vida que evita que pues esto sea fácil. Es difícil, tiene su parte porque se trata de pensar de forma diferente, se trata de ver las cosas, el mundo de forma diferente, y es difícil, pero hay un punto por donde se cuela esta dificultad, yo le llamaría así. Esto es que en la vida siempre existen contenidos y existe un contexto, contenido y contexto. ¿Cómo no hacer esta otra parte forzada para entrar en un protocolo de investigación? ¿Cómo no hacerla forzada? En la ciencia ortodoxa, el contenido del objeto y el contexto entran en la forma de hacer experimentos, si se dan cuenta. O sea, los físicos, por ejemplo, para hablar de las ciencias naturales, no hablan de la necesidad de un contexto. Eso corresponde a la forma en que diseñan los experimentos. ¿Y qué es un experimento? Pues fundamentalmente un correcto posicionamiento para tener datos acerca de lo que queremos, de lo que nos atrevimos a llamar un objeto de estudio. Eso es un contexto para los científicos, sean de la física, ciencias naturales o ciencias sociales, posicionarse adecuadamente para tener datos de lo que llamamos un objeto de estudio. El objeto de estudio, cuando tenemos cierta certeza de que ya está verdaderamente real ante nosotros, viene después de mucho trabajo de hacer una correcta pregunta y tener una correcta respuesta, manera tentativa de hipótesis. Y ahí viene, y es la mitad del trabajo, la pregunta y la respuesta tentativa es la mitad de todo el trabajo. No crean que 50 páginas de 100 o 70 de 140, eso no es la mitad del trabajo. La mitad verdadera del trabajo es el planteamiento de una pregunta correcta y su respuesta en forma de hipótesis, de forma también objetivada en objeto de estudio. Y bueno, en esta lógica de responder una pregunta y no nada más obedecer consignas o reproducir realidades ya establecidas, porque también esa es otra cosa, aunque sean realidades que la mayoría de las educadoras o de los docentes desconoce, pero finalmente están instaladas en el planeta Tierra, pues aún así son reproductivas porque esas realidades están instaladas. Nada más hace falta tener noticia de ellas y conocerlas un poco más. Pero las realidades moviéndose, las realidades produciéndose, el cambio social, el cambio educativo, es otra cosa. El cambio educativo necesariamente implica cosas nuevas. Ninguna doctrina va a enseñar cosas nuevas. Eso es muy importante de considerar. Por eso, cuando se llama proyectos de innovación, pues innovación viene de nuevo. Las razones son muy poderosas para reproducir realidades ya conocidas. Casi se convierte en dar noticia de las cosas, decir lo que hay, no lo que puede ser, no lo que está haciéndose, no lo que está presentándose. Por cierto, un paréntesis, esto lo puedo cortar. Sí hay solución, te estoy viendo aquí. Bueno, esperan que les cuente ellas. Bueno,
Entonces, la pretensión de transmitir una realidad dada, clara, versus la ambición de conocer la realidad transformándose y qué hay de nuevo en esa realidad transformándose, son muy diferentes. Son muy diferentes. La academia separa, por un lado, el contenido o el objeto de estudio y por el otro lado la metodología. ¿Qué significa esto? Por un lado dice, esto es lo que quiero conocer del mundo, esta cosa. Y lo voy a conocer mediante este procedimiento que me parece adecuado o que me dijeron o que me gusta o considero mejor, lo que sea, pero este procedimiento que ya está aparte de la cosa, independiente. O sea, como si hubiera para todas las cosas del mundo una forma de pensarlas ad hoc. ¿Se dan cuenta? Como nos dicen, todo lo que ustedes quieren conocer del mundo, ya hay un procedimiento para conocerlo. Y ese procedimiento nos lo dice la metodología. Momento. El contenido y el contexto determinan de forma muy fuerte las posibilidades de pensarlo de determinada manera. A lo mejor esto está un poquito rápido, me voy más lento. La forma de conocer el mundo está fuertemente también influida por el contexto y el contenido de la cosa, y no lo va a determinar una metodología preestablecida. Toda metodología preestablecida tiene que estar abierta a que el contenido y el contexto puede ser muy fuertes para determinar la forma de pensar. E incluso hasta pueden haber cosas que rebasen cualquier metodología habida y por conocer. Se llamaría ese caso desborde del contenido. Y les voy a poner un simple ejemplo. Podemos hablar de convivencia, afectividad en el aula. Y ahí atenernos a los que las metodologías nos dicen, mirar a los ojos, escuchar, saber que se sientan acompañados, dinámicas de convivencia. Pero en otra lógica, de repente nos podemos encontrar con que de repente un niño nos dice, quiero que me abraces, maestra. O de repente un grupito, de repente todos están despidiéndose, beso y agarrando a la maestra, que no se vaya, ¿no? Eso pasa mucho en preescolar. A lo mejor en primaria se contienen más los alumnos, no lo sé, pero es fácil imaginarlo y probablemente muchas de las educadoras como ustedes ya lo han vivido. El caso es que en este segundo ejemplo ganó el contenido del objeto, arrasó. Ya no son todos los procedimientos que teníamos en la mente, ya no son todas las dinámicas de convivencia. La palabra afectividad o gestión de la afectividad se van por un tubo. ¿Y saben qué hay? La experiencia concreta. Los niños concretos que dicen, maestra, no quiero que se vaya, y la agarran de la ropa, ¿no? Porque quieren seguir haciendo lo que estaban siguiendo. Ya viven en el aula, ya hay palabras diferentes para todo. No hay una academia ahí, sino su propia vida. Desborda, eso es lo que desborda. Y cualquier metodología las desborda, porque eso ya viene de una experiencia vivida propia, que nunca ninguna metodología, ningún experto les va a decir que esa no vale. Eso es finalmente lo que les dicen, que sus experiencias no valen, que tienen que obedecer a los autores, tienen que obedecer a las metodologías, y su experiencia de ustedes, esa se encuadra dentro del que el maestro los enseñemos. Y no puede haber un pensamiento potenciador a partir de lo que nace en ustedes de sus propias experiencias. Por supuesto que sí, pero el más potenciador no es ni siquiera el discurso de investigación-acción o el de la reconstrucción articuladora de Zimmermann, sino la que desatamos a partir de lo que Hegel llamaría un espíritu absoluto, la que desatamos a partir de una relación íntima que llamaría Dilthey, nexo de vida.
en donde el contenido desborda, explota, determina la forma de pensar, la impulsa. Por eso considero que la conciencia y el espíritu, la conciencia sociohistórica y el espíritu son súper fundamentales en la lógica de indagación de categorías de mejoramiento de investigación y pensamiento. La conciencia sociohistórica y el espíritu. El espíritu, en cuanto a ese nexo de vida que nos identificamos, nuestro espíritu se vuelve, sientes a la transformación del objeto de estudio, vive con él, lo acompaña, hay un sentido de urgencia que le dice al espíritu, acompaña a la historia, acompaña a los seres humanos ahí moviéndose, teniendo necesidades, acompáñalos en sus aspiraciones, en sus amores, para esa literatura, para esa historia. Pero hubo un autor que también le pudo dar, tuvo un fracaso relativo, le pudo dar también una teoría temporal a eso, que se llama Althusser. No hay dilema entre la teoría sociológica y la historia, sino disciplinas que históricamente se han opuesto. Y no necesariamente hacer teoría atemporal. Les voy a dar un ejemplo de una teoría temporal. Yo agarro una canica, la suelto y siempre va a caer para abajo mientras estemos aquí en el planeta Tierra. Bueno, y hasta esa atemporalidad tiene sus asegúnes. En ciencia social, lo atemporal que sería, parece el aula, el formato del aula como está el maestro enfrente, los alumnos sentados escuchando y participando y después que se evalúan. Todo ese formato de aula también es atemporal, no sabemos, atemporal de una forma relativa, no sabemos cuánto tiempo va a durar, no lo sabemos, pero sí hay temporalidades largas y también hay formas de teorizar atemporales, ¿no? Como por ejemplo las palabras estructura ideológica, es atemporal. Ajá. Sí, la podemos ver atemporal o la podemos ver temporal. Bueno, regreso al sentido de urgencia que se necesita para que una pregunta y un objeto de estudio nos acompañen, para que nos podamos también enamorar de un objeto de estudio, para sentirlo en carne y hueso con el espíritu entero al objeto de estudio. De ahí era la lógica inicial que desarrollé en las primeras clases acerca de detectar los sueños. Una de sus compañeras soñó que tenía miedo de algo, no sabía de qué. Y le pregunté, ¿recuerdan? ¿Y a qué le tienes miedo? Es que voy a empezar mi tesis. Solucionado, ya el sentido de urgencia está a nivel de los sueños, ¿no? Esto es muy bueno porque ya habrán sueños futuros en donde no nada más haya miedo, sino ya preguntas y respuestas. Y cuando en un sueño tenemos una especie de respuesta, siempre hay que estarla tratando en la vigilia, estarla mejorando. Los sueños nos proporcionan una especie de ensoñación, que sí es potente, tiene su potencia. El sentido de urgencia lo expresó Hegel de forma muy bonita cuando dice: el presente es la rosa en la cruz. La solución está en el momento presente, en cómo ustedes ahorita llegan a sentir determinada pregunta o respuesta, a sentirla como potencia que se puede desarrollar. Y siempre en el presente tenemos que plantearnos discursivamente una oración en la que venga esa pregunta, esa hipótesis o idea eje. Siempre en el presente. Entonces es un ejercicio de siempre en el presente. Lo hacen ahorita, lo hacen, no sé si sea sistemático o cuando los agarra la noche, casualmente.
El caso es que en el momento que sea o programadamente ustedes tengan esa pregunta y respuesta en el presente y puedan decirle lo mejor posible. Con ese sentido de urgencia parecido a los católicos cuando dicen que va a venir Cristo de nuevo y a los que no agarre preparados se les va a poner el signo de la bestia. Y entonces el objeto de estudio, la pregunta esta, decirla y estarla mejorando. Siempre así como resumen. Una vez una alumna que había hecho más de 100 páginas en su tesis, le dije, ponlo en forma de una pregunta breve y un enunciado breve, lo que haces todo aquí. ¿Cómo? ¿Cómo voy a desarrollar todo esto y nada más me quieren encerrar en una frase y eso se llama reduccionismo, bla, bla, bla? ¿No? Pues hay que ser capaz tanto de poner cosas sintéticas como de ampliarlas, es parte del trabajo. Una se llamaría coloquialmente desarrollo, otra se le llamaría síntesis, o otros le llamarían deducción e inducción. Pero es súper importante aprender este tipo de cosas, de cómo algo pequeñito, ampliarlo. Y es que hay que saber qué partes claves de algo nos estamos aprendiendo, si no, hay que ver otras cosas, ¿eh? ¿Qué partes clave nos estamos aprendiendo de algo? Ayer, en una de las clases de psicología educativa, una alumna expuso un libro que se llama Se buscan locos. Y pues es un libro que tiene muchas vertientes de interés. Sí, el autor comunica y promueve la originalidad, la singularidad, la vitalidad de vivir mejor la vida. Pero finalmente, aunque sea artificialmente, porque es artificial, lo reconozco, el postestructuralismo reconoce como artificial un centro, una síntesis, un eje, pero no podemos prescindir de eso. Sería tonto oponerse a que tuviéramos percepciones de cosas centrales o percepciones de unidades cruciales. Si bien esas son artificiales porque después se transforman, toda realidad está sujeta a la transformación, esas ejes centrales se tienen que tener. La idea clave es compuesta, la idea eje es compuesta por categorías que se unen y no nada más por unirlas, como por ejemplo la realidad educativa de un niño se compone de las dimensiones cognitivas, afectivas, estética, ética y lúdica, podríamos decir. Es una forma muy sencilla de clasificar las cosas y a lo mejor hacemos una recolección informativa de todas esas dimensiones y ya basta. Pero así no es como se plantea en esta otra lógica de la categoría de pensamiento y acción, sino que tienen que estar en articulación dinámica esas categorías, esas dimensiones, esas divisiones que hicimos de la cosa, tienen que estar en articulación dinámica. Bueno, yo creo que rebasé un poquito lo que en licenciatura sería deseable enseñar, pero resulta imprescindible, al menos a manera de faro, a manera de lo que sigue, informarlo, plantearlo, porque si en licenciatura decimos, sus tesis tienen que vincular diferentes categorías dinámicamente, estrechamente interpenetradas, a nivel de licenciatura, a ver, y quiero que se diga en la academia, se discuta, ¿es válido a nivel de licenciatura exigir eso? ¿No? Como recurso de posibilidad, sí se vale totalmente. Como estrictamente que tienen que hacer eso, no necesariamente están
estrictamente obligadas a hacer eso, pero sí a orientarse si es que quieren honestamente trabajar por la modalidad de intervención. Paso a un segundo tema, que es el de que existen modalidades que no son exclusivamente científicas ni tampoco de categorías. Se les llamaría, son mezclas de ambas. Ya hemos hablado de esto antes. En estas mezclas se hacen muchas cosas curiosas y se pierde uno muy fácilmente. Hay una pregunta importantísima que me gustaría contestar en voz alta. ¿Por qué es tan fácil perderse apenas en el esfuerzo de planteamiento de una pregunta y su respuesta? En primer lugar, ganan las percepciones que ya tenemos, que a través de nuestras vidas hemos adquirido. Se llaman percepciones primeras o prenociones. Ganan. ¿Qué me refiero con que ganan? Estamos súper acostumbrados a pensar y practicar determinados esquemas de pensamiento y acción. Y no nos damos cuenta. Súper acostumbrados. Esquemas de pensamiento y acción que rara vez cuestionamos. Rara vez las cuestionamos. Lo que se llama reflexión es fundamentalmente el distanciamiento de la mirada hacia uno mismo. Si existe reflexión es porque ensayamos separarnos virtualmente como sujetos de conocernos a nosotros mismos. ¿Qué es esa separación virtual? Porque pues no es el viaje astral que nos vemos de lejos y practican por ahí los Dalai Lamas o los del Tíbet, o alguno que otro loquillo acá en estas cosas de parapsicología. No lo digo peyorativamente, cada quien es libre. Lo digo desde la perspectiva de que sí puede haber una separación virtual, imaginaria, de vernos de lejos, y ese elemento es el simple recuerdo, memoria de lo que hicimos. Así de fácil, así de sencillo. Porque el recuerdo y la memoria de lo que hicimos es la constatación de que podemos estar frente a un espejo reflexionándonos de cómo hicimos las cosas en un pasado determinado. Reflexionándonos es yendo a ese punto en el pasado, volviendo a revivirlo, analizándolo desde lejos, volviendo a estar de nuevo en ese momento, o bien ya estar en el momento presente hacia ese pasado, pero ya en el presente, conscientes de que tenemos que rescatar ese pasado y hacer cosas en este presente. Hay muchas formas. Yo le llamaría a este otro procedimiento no científico, sino más de categorías de pensamiento y de acción mejorando. La unidad fundamental es la reflexión con respecto al presente, al pasado y el futuro. Finalmente es un posicionamiento de lo que ha pasado, de lo que vivimos en el presente y lo que hay en el futuro. Un posicionamiento. Posicionarnos con respecto a algo que pasa. Y ese posicionamiento trae también implicaciones éticas, estéticas, cognitivas, implicaciones discursivas. Está tremendo. A nivel de licenciatura es muy valioso recordar que son aproximaciones que hacen los alumnos a este tipo de cosas. El saber que hay una ciencia que se llama ciencia y hay protocolos de objetivos, pregunta, objetivos, marco teórico, hipótesis, análisis, recopilación y análisis de datos y conclusiones. Hay protocolos, elementos más, elementos menos, que pues nos sirven para orientarnos y empezar a hacer las cosas. Amén de cómo sabemos considerar allí el contenido y el contexto. Pero hay otras de que ese estudio del cambio y lo nuevo,
en donde existe de lleno la consideración del contexto y el contenido, y no la metodología. La metodología ya viene siendo producto del mismo proceso de ir conociendo la cosa, y no separable de la cosa, o al menos no mucho. Tenemos estas dos y diferentes mezclas. Sí pasa, no hay mayor problema. Tenemos estas dos mezclas, ciencia versus, ¿y cómo le llamamos? ¿Cómo nos gustaría bautizarlo? Ahí somos muy libres. Proyecto de innovación, intervención en el aula, intervención en la escuela, acción, investigación, acción, teoría crítica, sujeto sociopolítico con proyectos. Es fascinante porque, miren, cuando queremos cambiar una cosa en el aula, de repente nos damos cuenta que no todo depende de lo de adentro del aula, sino que hay cosas afuera que influyen. Y podemos entonces decir que la familia, que el barrio, influyen también en la formación de los alumnos. Pero de repente nos damos cuenta que hay cosas más amplias, como las políticas educativas, las políticas económicas, las ciudades, los acontecimientos históricos que ocurren en el país, internacionalmente, las guerras, las privatizaciones del agua, tantas cosas, los alimentos transgénicos, la contaminación, tantas cosas que también influyen, que finalmente la consecuencia más sincera y honesta de los proyectos de intervención es el sujeto sociohistórico no limitado al aula, sino con todo lo que implica el momento presente y saber articular todo eso. Hay varios tipos de discursos para eso. Parece curioso que sea igualmente complejo conocer un fenómeno mundial, ¿qué decirlo? Por ejemplo, Estados Unidos recién acaba de levantar aranceles a China, ya no aguantó. Ese acontecimiento así amplio, mundial, de impacto mundial, sin duda, es igual complejo. Se puede hacer tan complejo, fundamentalmente es igual de complejo que uno pequeñito, como el que un niño en el aula se solidarice con un compañerito que tiene una especie de necesidad educativa especial. Fíjense, ¿no? Es nuestra mente la que dice, noticia, Estados Unidos acaba de levantar arancel a China. Noticia, uno de nuestros niños se solidarizó con otro niño, con un niño de necesidades educativas especiales. Los dos pueden ser igualmente complejos, nada más que no sabemos que los dos son productos de composiciones, de historias en donde culminó en esa unidad perceptiva, que podemos llamar acontecimiento, culminó allí todo un pasado y formas de proyectarse hacia el futuro de esas personas. Pero entonces hay que entrenar la noción de densidad, hay que entrenar el estar picando piedra en las prenociones que ya tenemos, ver el aula de forma diferente, atreverse a ver el mundo de forma diferente, ¿sí? Hay que atreverse a eso. Les voy a platicar un ejemplo de ver el mundo de forma diferente, el aula, la escuela. Se los voy a platicar porque tiene mucha lección, mucho mensaje. Una alumna que está haciendo ahorita su tesis de maestría se reunió durante un año ella es la directora, se reunió con sus trabajadoras, 9 educadoras, se reunía cada mes, cada 20, 15 días, se reunían regularmente para que platicaran en conjunto los problemas de la escuela. Estos problemas eran problemas cotidianos, como el que tal papá se molestó por esto,
tal niño le pegó a otro niño, hacen falta tal material y tal material, cosas de todos los días mundanas, que se podría decir administrativas quizá, o de relaciones humanas o de mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje, pero como rutinas, es decir, tremendamente endurecidas porque ya se sabía que esa reunión iban a haber problemas que están en la escuela y solucionarlos. Y esos problemas, lo más curioso es que siempre eran vistos de forma parecida todos los días. Por supuesto que había cosas que cambiaban, pero ya era una cosa que ya hasta la clasificación de los campos de problemas ya estaba muy fija y sus relaciones no se veían. O si se veían, no se cuestionaban. No. Por ejemplo, la forma de aprender de un niño en concreto en el aula y la forma en que nosotros tratamos a los padres, por supuesto que son dos realidades, dos elementos que tienen relación, pero se nos hace obvio que la única relación es decirle a los padres cómo va o que los padres nos digan una cosa que quiere que hagamos en el acto educativo o pedagógico. Y no hay de otra, pero pueden haber muchos otros tipos de cosas y relaciones ahí, y para eso hace falta picar la piedra de los prejuicios adquiridos, picar las prenociones con pico y después escarbar con pala para remover ahí las cosas. Porque entonces consistiría en algo que tienen que practicar y se llama el acceso a otra realidad más compleja detrás de la apariencia, pero más potente. Y complejo no quiere decir que lo podamos poner de forma sencilla a lo fundamental. Complejo es de que si vemos cómo se relacionan esos elementos sencillos, vemos un poquito, hay complejidad detrás cuando empezamos a entrar un poco más. En sí, esto que es de Bachelard, Gastón Bachelard, quitar las prenociones y acceder a un conocimiento superior. Hay un debate en el que no me voy a meter, que dicen que puede haber profundización del conocimiento a partir de lo cotidiano y ahí quedarnos al ras de la descripción cotidiana y esa llamada realidad trascendente o más allá de las apariencias o las percepciones inmediatas, pues es impugnada. Son dos perspectivas en las que no voy a entrar ahorita. Quisiera yo enfatizar mucho toda una serie de cosas que podríamos decir que esta es una segunda parte del video. Y esta consistiría entonces en cómo se analiza esa realidad, el famoso por qué pude hacer determinadas cosas y otras no. ¿Por qué las pude hacer en determinado grado? Que es toda una densidad allí. En primer lugar, una explicación es un porqué. Una explicación es decir qué causó una cosa. Describir, podemos describir lo que hay. También podemos describir el cambio, pero pocos se atreven a describir el cambio. Describir lo que hay significa reproducir la realidad. Describir el cambio es atreverse a detectar cómo nace lo nuevo. Y la explicación, ¿a qué se debe que haya nacido algo nuevo? Esa es la explicación. Ahora bien, vean, los autores y los datos nos ayudan a pero tenemos que atrevernos a respetar totalmente el contenido y el contexto. Todos están orientados a la cosa que queremos conocer, que queremos incluso intervenir, todo está orientado a eso. Lo que llamamos contenido de la cosa es lo que ella emana desde dentro. Y lo que llamamos contexto de la cosa es lo que le rodea y de diversas formas, medio oscuras y medio claras, y no se trata de cerveza, nos dice que está allí interviniendo o potencialmente interviniendo en relación con la cosa,
alrededor de ella. Eso es un contexto, podríamos abundar. Y el dato, ¿qué es el dato? El dato es, como le llama la ciencia ortodoxa, a una observación controlada acerca de lo que perceptivamente a través de nuestros sentidos, visto, oído, tacto, de nuestra experiencia, podemos comprender de lo que consideramos que es nuestro objeto de estudio. Eso sería el dato. El dato entonces es una observación controlada de algo que le pertenece íntimamente, de preferencia, a nuestro objeto de estudio, a la cosa. Es un dato, una observación controlada, que se conquista. Un dato se conquista, así como se conquista una pregunta y un objeto de estudio, también se conquista el dato. Si ustedes tienen la pregunta y el objeto de estudio, automáticamente ya tienen conquistado buena parte del dato. Nada más que hay que saber qué es un dato. Un dato lo hay ya cuando vamos al lugar donde averiguamos las cosas, o si ya sucedió eso en el pasado, hacemos las entrevistas y hacemos que esas personas a las que les preguntamos las cosas vaya en su memoria hacia ese lugar pasado en donde se dieron esas cosas, y ahí existen esos datos que queremos. O sea, no nada más se sacan datos del presente, también datos de lo que ocurrió en el pasado, y también datos acerca de las posibilidades del futuro. Se supone que hay un dato dado, pero también hay un dato dándose, y también podría dar un dato señalando potencias. Pero eso ya es un poquito mezclar la palabra dato con la palabra potencia, mezclar un poquito de las dos. No se excluyen que hayan mezclas. Lo que yo juzgo es de que esas mezclas pierdan la orientación de la pregunta y la respuesta. Yo juzgo mucho eso. Es donde se pierden. Contenido, contexto, dato, objeto de estudio, son diferentes niveles de mirar la cosa y diferentes lenguajes de mirar la cosa. Me faltaron autores, y eso ya es un nivel teórico. El contexto, el contenido, el dato están más estrechos a lo empírico, a la experiencia. En cambio, los autores, pues es la teoría. Necesitamos de las dos. Las dos son cómo volverlas instrumentos. Dato, teoría, experiencia y lo que dicen los autores. Concepto y lo que vi en la realidad. Estas dos polaridades que siempre están presentes. La idea y el percibir determinada cosa. Por ejemplo, si yo digo desarrollo sensoriomotriz, en abstracto, en los conceptos puede tener una definición, y en la experiencia tengo otras palabras para denominar eso. Es bien importante que incluso en licenciaturas desde el primer año se les enseñe a ver el doble lenguaje que siempre tiene la realidad, un lenguaje más abstracto y un lenguaje más concreto. Siempre deberíamos acostumbrarnos a eso. La palabra cooperación, dos operaciones coordinadas, y a lo mejor hasta le metemos teoría de la afectividad o de la cognición. Pero en la experiencia concreta vemos dos alumnos trabajando en algo. A lo mejor no vemos claramente sus operaciones cognitivas, sino vemos las manifestaciones de eso. Son dos niveles de realidad, el ya ver esos dos alumnos o más trabajando, y la palabra cooperación como palabra abstracta. Y podemos así seguirnos con muchos otros ejemplos, pero no es un deporte lo que se persigue. Se persigue un entrenamiento, sí, se persigue, pero ¿con miras a qué? Con miras a que después eso sea insertado en el contexto de cómo se hace una investigación, ya sea científica o de transformación. Así le llamaría esta segunda, de transformación, de pensamiento y acción. Tenemos que ver entonces, abstracto, ¿qué es abstracto?
Abstracto pertenece al campo de las ideas, y yo puedo tener una idea bien abstracta de la educación, una muy típica, el desarrollo educativo de los alumnos. A mí me parece eso no nada más abstracto, sino vago. Lo abstracto vago es muy peligroso. Tiene que ser un abstracto enriquecido, un abstracto que ya haya ido a las experiencias y ya se sepa o se pueda definir con más precisión qué es desarrollo educativo. Pero mientras tanto, esa palabra vaga será empleada por cualquier cosa de desarrollo educativo. Por ejemplo, ya se sabe una palabra nueva más. Por ejemplo, hay muchas palabras por aprenderse, pero que el alumno se aprenda, por ejemplo, qué significa coyuntura, o nosotros mismos. Y ya nada más por saberla, ya fue desarrollo educativo, y se va a comparar con lo que aprendimos durante un año a hacer ecuaciones diferenciales. O sea, no podemos llamarle desarrollo educativo a las dos cosas. No podemos perdernos en cosas tan vagas. Tenemos que tener palabras que estén lo más posible a la medida, como un vestido, como una ropa. Palabras que estén más aproximadas de ida y vuelta, estén enriquecidas por el estar observando constantemente las cosas. Miren, otro ejemplo. Se dice que en las familias dos hermanos, y esto es una proposición abstracta, ideal, circula a lo mejor como mito, o a lo mejor sí circula en las teorías de psicología social o educativa o psicoanálisis. Y esta es la propuesta abstracta siguiente. Dos hermanos crecieron de forma polar, uno es agresivo, el otro es tranquilo, o uno es muy apresurado, el otro hace las cosas demasiado lento. No sé si hayan escuchado eso, que entre hermanos que crecen en edades muy cercanas llegan a crecer en polaridades. Es una cosa abstracta, una proposición abstracta que, si bien orienta, en algunos casos no se cumple. No sé si en la mayoría, pero se dan cuenta cómo tiene que estar enriquecido eso por observaciones. No hay que quedarse allí. Si queremos, de repente esto nos sugiere, porque incluso en los niños gemelos, para estudiarlos, si esto nos sugiere investigarlos, y como proposición teórica abstracta, pues pensamos retomarla, yo siento que es peligroso tomarla tal cual. ¿Qué significa exactamente crecer en polaridades? Significa también el peligro de encerrarlos en determinada etiqueta. Y a lo mejor ya ni siquiera son así, sino son así porque tú los viste así, ¿no? Que eso pasa mucho en la educación. Nuestros alumnos tienden a ser como son porque los maestros los etiquetaron de determinada forma. Qué curioso. Estaría muy bien que hubiera un procedimiento docente para exactamente hacer lo contrario a lo que sentimos que es el alumno, ¿no? Irónicamente decirle, a ver, el tranquilo, y la misma palabra lo va a tranquilizar inconscientemente. Cada que veamos al intranquilo, decirle el tranquilo, que no sea de burla, ¿no? Sino que lo asimile de veras el otro extremo, y que entonces sepa ver esa parte tranquila de él. Porque si le decimos el intranquilo, el latoso, el grosero, el sucio, pues ya estamos contribuyendo, ya le estamos contribuyendo allí a la estigmatización. La realidad del aula es de las más duras de picar, de las más duras de descomponer, porque existen intereses en juego muy duros. La religión, las leyes, la escuela, la enseñanza-aprendizaje en la escuela son duras. Hay una ley nueva, ahorita sigo hablando de la escuela, hay una ley nueva que es
de que si vas a exceso de velocidad o cometes una infracción de tránsito, pierdes puntos y entonces tienes que entrar a cursos en línea o hacer trabajo comunitario si debes muchos puntos. Está muy verde esta propuesta todavía, muy, muy verde. ¿Ah? Claro, hace falta que conozcamos con más precisión este tipo de cosas. Pero vean, el espíritu es entonces de que eso que van a pagar es en forma a la comunidad o al país. Eso falta mucho para que se entienda después de tener todo el día persiguiendo, bueno, todo el día los ciudadanos a los policías encima, tratando de sacar la cuota para el jefe. Porque eso es, ¿no? Que ven cualquier cosa, cualquier cosita, y porque tienen que dar al jefe, ¿no? Pero el cambio es un cambio tremendo el que se tiene que dar para entender eso, que ya no es un interés donde uno no sabe dónde va el dinero, de qué se emplea, sino ahí está concreto. Los ciudadanos que hacen infracciones hacen servicio a la comunidad. ¿Ven? ¿Lo ven? ¿Qué cambiazo? Y ahí está claro. Está clarísimo. En el aula lo más difícil de romper es precisamente de que los alumnos tengan su dosis de invención, creatividad, rebeldía, singularidad, potencia. Y que reten al maestro, nuevas preguntas, nuevos planteamientos. Que también con los maestros, junto con ellos, aprendan cosas nuevas, el maestro también. Que sea más un proceso de facilitación, de acompañamiento, de intercambio de experiencias, con la riqueza que proporciona lo nuevo, porque ante lo nuevo somos todos iguales, verdaderamente iguales, y entonces no hay sino nada más personas iguales. Sí. La realidad está llena de ejemplos acerca de esas realidades nuevas. En un aula, una maestra pesaba más de 120 kilos. En el aula la maestra se atrevía a jugar con sus alumnos gateando entre las bancas. Se atrevía a eso, y muchos pueden decir, no, ¿cómo? Pues así no debe ser un kinder, ¿no? Mucho menos si está excedida de peso, ¿no? A ver, platiquemos esa experiencia, y en eso yo no soy Miguel Ángel Olivo el doctor, soy Miguel Ángel Olivo el ciudadano, el que también tuvo experiencias escolares, el que está frente a esa realidad rara. Y entonces podemos empezar a platicarlas. Fuera los expertos en ese sentido. La producción de lo nuevo en su producción cúlmine tiene sus propios lenguajes por quienes estuvieron involucrados en esa experiencia. Y hace falta valentía para entonces ponerla en lenguaje y platicarla, discutirla. ¿Y qué es? ¿Por qué es esa valentía? No hay que dar miedo. Y que si vamos a llegar a una conclusión de si debemos o no hacerlo, o estuvo mal y bien, así estableciendo parámetros moralistas, oye, si está al nivel de los niños ella allí, es lo que yo veo. Está al nivel de los niños y es malo. Y pueden decir, no, pero a ver, ahorita por ejemplo decimos, a ver, vamos a practicar esas fenomenologías, a ver cómo son. Bueno, hay que saberle arrancar la parte reflexiva y teórica dura. O sea, si estamos en una universidad, no para jugar con los patitos o los palitos o en el patio cantando y bailando. Tenemos que arrancarle la parte teórica a eso, arrancarle la parte fenomenológica, cómo se aprovecha, qué hay ahí de igualdad, por qué todos son iguales ante esos acontecimientos raros, diferentes, por qué existe esa maravilla de que no existen jerarquías y a lo mejor pueden existir autores, pero no son autores que convencionalmente emplea la ciencia ortodoxa.
de cómo dividir esa realidad, sino cómo tener valentía de organizar y verla para organizarla. Y si se dan cuenta, entonces es también pues saber enriquecernos de experiencias concretas. Saber valorar las experiencias que vivimos en el aula, saber valorarlas, rescatarnos como personas dignas y que hacemos cosas valiosas todos los días, porque hacemos cosas valiosas, rescatar esa recuperación. Ya no más a que se siga diciendo peyorativamente que estaban para cuidar niños, ya no más, por una dignidad y reivindicación de la profesión de educadora, y mucho más que ahorita se vienen también en el futuro inmediato educadoras de educación inicial. Voy a hacer un pequeño paréntesis. La educación inicial, que es educación de niños de 0 a 3 años, yo me he acostumbrado a pensarla en mi vida cuando interviene el Estado en ese ámbito, porque si diera que es nada más a las familias, pero se dieron cuenta que las familias no lo hacen o trabajan y dejan a los niños quién sabe dónde con quién, o en las guarderías nada más son para cuidar niños. Yo siempre he tenido esa educación, ese concepto de educación por Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, en donde desde los niños, desde que nacían, se les intervenía de forma muy estricta allí su educación, como convirtiéndolos en máquinas desde que nacen. Terrible. Pero no tenemos imágenes en nuestra sociedad acerca de lo que es una educación inicial profesional. Es apenas muy nuevo. En todo el mundo eso es muy nuevo. Es que también hay que entender por qué surgió, ¿no? Con la revolución industrial, muchos dejaron el campo. Antes las mamás estaban en cuerpo y alma dedicadas a los niños. A partir de ese acontecimiento, todos entraban al campo laboral, hombres y mujeres. Y ya después sabemos que también hasta niños se insertaban, ¿no?, en el trabajo. Entonces se perdió esa parte. ¿Y qué tal si es una de las tragedias de la modernidad? Así literalmente. En que cuando nace el niño no puede estar con su mamá. ¿Qué tal si es una de las tragedias de la modernidad? En Suecia ya se dieron cuenta de lo grave problema que es que los niños crezcan separados de sus mamás al nacer. Ya se dieron cuenta. Es insustituible. Y bueno, también se dice por ahí que una mamá sustituta, ¿no?, la tía o cualquiera que tenga ganas de darle amor al niño puede reemplazarlo. Bueno, ese tipo de discusión tiene que estar, ¿no? ¿Verdad? Tienen que estar esas discusiones. Habrá quien crea, habrá quien no cree. Yo me paso por el lado de quien no cree, pero en todo siempre es bueno agarrar las cosas con pinzas. Por supuesto que es tragedia, y bueno, espero que haya nuevos despertares en este planeta, ¿no? Porque sí es una decadencia el que los trabajos arrebaten por necesidad a los niños del lado de sus madres. En Suecia, que es un país muy adelantado, es una alarma social, son focos rojos. Y más por el niño, ¿no?, por el niño en sí mismo, más que por defensa de la mujer o la madre trabajadora, por el niño en sí mismo. En donde acaban los derechos del niño empiezan los de la madre. En fin, quería hacer este paréntesis, lo cierro, pero como diciendo también este nivel de reflexión también puede tener pasión, realidad, alimentación de teorías, alimentación de observaciones empíricas. ¿Me explico? Puedo buscar autores al respecto, puedo buscar observaciones al respecto, y enriquecidas, y lo más enriquecidas posibles por países, no lo sé. En nuestro propio país existen diferencias culturales tremendas en el norte y en el sur, que no le piden nada a compararlos con los chinos o los europeos, ¿no?, o los árabes. Hay diferencias también tremendas en Chiapas que en Tijuana, Monterrey, en fin. Uno tiene que saber ser hábil para buscar los datos.
Esta segunda parte, perdón por el lapsus, pero fue un lapsus largo. Esta segunda parte acerca del dato la quiero dedicar a hablar sobre cómo se elabora un dato, cómo se elabora. Ajá. Ya dije que tiene que estar seleccionado de acuerdo a lo que escogimos como objeto de estudio. Ajá. Muy delicado eso. El dato es una cosa muy importante de ubicar en qué nivel de abstracción está. ¿Está en el nivel de abstracción de un individuo? ¿De 3, 4? ¿De 10? ¿De 3 grupos? ¿De 2 grupos? ¿En qué zona están esos individuos? ¿En dónde están? ¿Quién con quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde están pasando las cosas? ¿El dato qué es? ¿Qué fenómeno es el dato? ¿A qué fenómeno corresponde el dato? Se supone entonces que nuestro objeto de estudio nos dice, tienes que hacerle caso a determinados fenómenos y no a otros. Fenómeno es lo que de inmediato se presenta a nuestra percepción. Eso es fenómeno. Una alumna reflexionando, un niño que le pega a otro, una que nos dicen que hubo un acontecimiento donde hubo 9 muertos en el norte. Fenómeno, se presenta de inmediato a la percepción. No todo corresponde al objeto de estudio. Si yo digo, el niño es agresivo porque en su familia lo hicieron agresivo, por lo tanto, la familia es la agresiva y ahí está la causa ya. Ya llegué a la causa. Momento, no, eso es pensamiento pragmático puro y no sirve el pensamiento práctico así puro para indagar eso. Hay un proceso complejo allí. Y entonces el dato, ¿cuál sería? El dato sería en vivo. ¿Cómo exactamente se lleva con sus hermanos? ¿Cómo se le infundió la violencia? ¿Desde cuándo? ¿Cómo empezó en los primeros momentos en la historia de vida, de interacciones de violencia en ese niño? Un niño único, ¿no? Y cada quien un niño único. Las formas de manifestación en México de la violencia en las familias es tremendamente diverso. Tenemos que admitir eso, no encerrarlo con un encorsetamiento, que la violencia empieza en la familia y ya tenemos que atrevernos a esa gran diversidad. Pero sí es cierto que cuando vamos a hacer una investigación tenemos más o menos en mente tal vez los parámetros que queremos indagar, ¿no? O sea, una cosa es tal vez los parámetros que queremos investigar y otros serían los datos que se recaban de la investigación. ¿Serían cosas distintas? Mira, precisamente los datos siempre, cualquier fenómeno puede ser cuantificable, puesto en una tabla del 0 al 100, por decirlo así, o 0 al 10. Es mejor siempre 0 al 100. 0 al 1000, pues ya cuando nos atrevemos ya. Pero bueno, cuantificable, ¿qué significa? Que le ponemos una cantidad a algo de un fenómeno. Sí. Y entonces entramos a algo más cuantitativo que corresponde no nada más a ponerle cantidad a los fenómenos, sino de que siempre dentro de los fenómenos podemos dividirlo en variables. Y toda variable, la palabra lo dice, varía de 0 a 100, varía determinados grados. Cuando hablamos entonces de parámetros, es que al fenómeno le arrancamos esa dimensión cuantificable. Y esos parámetros son las intensidades máximas y mínimas en las que se da esas variables. ¿Lo puedo repetir? Toda la realidad o cualquier fenómeno puede ser vista como variables. En el grado extremo vamos a hacer algo absurdo, pero que sí podemos entenderlo. Aquí mismo, mi voz está digámoslo así, a 23 decibeles, ¿no? 23. Si estuviera a 100, nos tapáramos los oídos, ¿no? Aparte que ni puedo gritar a 100 decibeles, ¿no? Quién sabe los récords Guinness
a cuántos decibeles lo logran. También el olor tiene intensidades y no sabemos cuál es la unidad de medida de intensidad de los olores. De los sonidos está bien establecido. De la vista, ¿no? Cuando nos vamos a los lentes, son los dióptras, ¿verdad? Para dióptras de miopía o dióptras de astigmatismo. En el frío, ahorita está agradable. Estamos seguro a más de 17. Estamos como a 20, me puedo equivocar. Pero vean, los parámetros es el mínimo posible. ¿Cuál es el día más frío en esta época del año que ha habido en este salón? 15, 12, 8, en esta época. ¿Cuál es el máximo? 25, 30, ha hecho tanto en este calor. Esos son los parámetros. El máximo y mínimo posible de algún fenómeno que lo decidimos ver, pero por decisión, como cuantificable. Porque como decisión también lo podemos ver como significado, que ya es cualitativo. Y que es un significado, qué delicado. Porque entonces, así como se pueden medir, se pueden significar los fenómenos del mundo. Por lo general, los significados tienen que ver con la subjetividad, lo que tenemos adentro las personas, y que nada más se pueden entenderlas viendo los estados de ánimo, hablando, platicando, con los gestos, pero también con las formas de pensar, comunicándonos con el lenguaje. Los significados es lo que tenemos adentro. Un fenómeno lo podemos convertir en significado o en variables medibles. ¿Y puede haber de las dos? Claro que puede haber de las dos. Pues la conjunción de diferentes variables puede dar un significado, pero esa ya es una manera muy específica de trabajar cuando levantan estadísticas y todo. Se necesita mucho entrenamiento para saber medir cosas y a la vez saber qué significado le damos. Y en licenciatura debería ser lo básico desde los primeros años en los programas de metodología. ¿Qué pasa con los programas de metodología, las materias de metodología en la LEPTIC? Tremendo. Tiene que haber metodología. Y entonces cuando ya se van a la tesis, pues resulta que, pues, ¿dónde está la metodología? Y dicen, no, pero la metodología hasta es perjudicial porque siempre nuestro objeto de estudio, el contenido está allí y el contexto, eso es nuestra práctica. La metodología la podemos olvidar porque lo que hay que hacer es practicar y sobre esa marcha misma vamos a desarrollar formas de pensar y actuar. ¿Cómo ordenamos eso? ¿Cómo nos atrevemos discursivamente a tener fundamentos para mejorar ese tipo de cosas? Porque no nos vamos a quedar con contarnos cómo lo hicimos en nuestra práctica. No nos vamos a quedar con cómo lo hicimos en nuestra práctica, o sea, en forma inmediata. Jugué con los niños así, vi a tal persona, hice este ejercicio, me salió bien o mal. No, con todo el lenguaje de soporte teórico que se requeriría, ya sea de la ciencia o el de la transformación, con todo el lenguaje de soporte de los autores, incluso de los autores tanto abstractos como los que están más a ras de la empiria, de lo sensible, autores que dicen como sujeto, sé un sujeto transformador. Yo pedí unas disculpas porque no acabé una idea de la directora, que en una escuela a sus 9 trabajadoras las estaba capacitando y todo parecía igual, ahí me quedé. Se dio cuenta que después de trabajar en una lógica profesional podía ver la realidad de forma muy diferente, muy diferente. Ya no se trataba de platicar los problemas que habían en los campos que ya estaban delimitados siempre y decir, yo tuve con el papá un problema porque me reclamó y me molesté que me haya hablado mal. Ya no era de que si los padres, los niños, los materiales, las autoridades que iban a visitar a ver cómo estaba la escuela y calificarla, la supervisión, bueno,
Ya no se trataba de esas áreas cotidianas de trabajo. Ya eran diferentes, porque entonces cuando es la profesión, la reivindicación de dignidad de un trabajo, ya no es llamarle, ay, los niños me ganan el corazón, sino decir, soy profesionista y me visto bien. Y analizo también las cosas con un sentido de generosidad más trascendente, no nada más de porque yo sí quiero a los niños y yo sí sé tener el corazón para ellos, sino me sé reivindicar en una profesión amplia donde mi papel en el mundo es digno y amplio y puede ser visto con toda la dignidad de la teoría de los grandes autores de la ciencia y de las humanidades de la intervención, con toda la dignidad. Entonces nace un lenguaje diferente, que es el decir cómo las educadoras pueden crear una sinergia positiva con los intercambios de experiencias en donde ellas se sienten más dignas, más apasionadas en lo que hace. Entran en un nivel de realidad diferente allí. Ya no es, vamos a reunirnos para ver los problemas, sino para apasionarse, para estar en un compromiso, para estar acrecentando el espíritu y la conciencia en todo un proceso diferente. Ajá. Uh-huh. ¿Se puede resumir todo esto que les digo ahorita? Por supuesto que sí. A ver, dinos, cuéntanos. A ver, mejor dale un ataque de risa. Bueno. Que si hacen falta expertos en esta cosa o no. El lenguaje, ¿no? Los puentes. Hablar de forma diferente y darse cuenta que puedes saltar a un nivel cualitativamente diferente de ver tu realidad en el mundo, lo pueden hacer los líderes, pero el equivalente en la academia a los líderes en el pueblo son los expertos. En la academia, ¿qué hacen los expertos? Es decir, miren, estas cosas existen, háganle caso y son posibles. Y en el pueblo, los líderes hacen lo mismo y aparte las hacen posibles. O sea, yo diría que los líderes tienen un plus que no tienen varios expertos. Hay expertos líderes, pero ¿en qué sentido son expertos? Me explico. ¿Son expertos en la intervención en el pueblo? Pues entonces son más políticos que académicos. Académicos expertos por lo general son más contemplativos. Hay algunos que sí son líderes también en el sentido político. Bueno, es que Sergio Cermeño. Deberíamos de ser políticos también, que también el político es implementar cosas en la sociedad. Sí, por supuesto. Por ende debe de ser político. Sí, el concepto de político explotó porque corresponde lo político a explotó a todo la forma de ver el mundo y transformarlo. Entonces lo político no es lo mismo que la política. Lo político nace de la gente, de lo que hace y piensa la gente todos los días. Sí, la cuestión de los expertos es un tema que podríamos profundizar más. Yo tengo mi propio lenguaje para ver estas dos perspectivas. La necesidad es saber que pueden haber lógicas diferentes a nada más estar reportando trabajos y estar investigando respuestas a planteamientos valientes, ¿verdad? Y entonces, escuela de líderes, no me gusta llamarlo así. A ver, educadoras líderes, a ver, vámonos despacio. La líder ya está pasado de moda, para muchos no, pero
Desde el momento en que los expertos están cuestionados desde el fin del siglo pasado, año 2000, 1999, están bien súper cuestionados los líderes, por una razón bien sencilla. Ya la gente es muy incrédula, más crítica, toma más la acción en sus manos y eso a cualquier líder lo baja de su pedestal, incluyendo los expertos. Y entonces no se trata de educar a líderes, se trata de inyectar potencia, vitalidad, pasión, espíritu, inteligencia, trabajo, ética seria, de enfrentar lo real y no evadirlo diciendo que estoy reportando trabajos. Lo más valioso es indagar nuestra realidad y hacer cosas, crear instrumentos para transformarlas, estrategias para transformar nuestra realidad. Hay muchas palabras mágicas en la elaboración de las tesis que tenemos que empezar por deconstruirlas o empezar. La palabra estrategia, el juego como estrategia para el aprendizaje de la lectoescritura, para el aprendizaje de las matemáticas, el juego como estrategia, el juego como herramienta, los algeblos como herramienta para el aprendizaje del álgebra. La palabra estrategia es empleada así nada más es el juego para. No es eso el concepto de estrategia, no es. Estrategia no es sinónimo de para. Práctica y estrategia y vaya, la forma de designar los medios y el fin es tremenda. La estrategia, la táctica, la estrategia, la metodología, el objetivo, los medios, el fin, la forma de hacer las cosas y conseguir la meta, todo eso tiene un lenguaje tremendo. ¿Cómo lo vamos a desmenuzar? ¿En qué campo? ¿En qué nivel? Yo creo que hay mucha necesidad de que ustedes vean a la ciencia y a la práctica de transformación, que las vean como cosas autónomas. No les digo estrategias autónomas, que las vean como mundos que tienen su lugar propio y que a partir de los cuales nos podemos enriquecer para nuestros objetos de estudio, para lo que queremos indagar y transformar. Esas cosas están ahí afuera y hace falta que se enteren, que ustedes se enteren, nivel de licenciatura, que se enteren y acerquen, se aproximen y se alejen de esa práctica, pues de maquilar tesis, porque eso es lo que se hace, maquila de tesis, capítulo 1, las leyes, amén de que no hagas corta y pega, y después capítulo 2, nada más describes tus ejercicios allí, 10 páginas, 15, es raro una tesis que ya tenga más de 20 páginas de descripción de ejercicios. Al describir ejercicios te das cuenta, y sobre todo si pasas las 100 páginas de descripción, te das cuenta que empiezan a pasar cosas diferentes cuando llevas 100 páginas de descripción de la acción que hiciste de intervención sobre los alumnos. ¿Qué hay de nuevo? Empiezas a ver que hay lugares menos dignos de llamar la atención que otros. Hay redacciones, fenómenos que valen más la pena. Empieza a haber una jerarquización de lo importante que pasó en esas 100 páginas. Jerarquizaciones primario, secundario, terciario. Vale la pena en ese orden. Te empiezas a dar cuenta de muchas cosas, pero después de 100 páginas. Usted decía al principio que teníamos que hacer como un esquema. Hacíamos esquemas también de cómo queremos dirigir la investigación. O sea, eso también está... Yo entiendo que es como una parte de delimitar, ¿no? De delimitar el Hay tema, 3 formas. Sí. Como que no estar divagando en el tema, sino el esquema general lo que te hace es permitir hacia dónde quieres tú investigar o qué rubros quieres investigar. Sí. Incluso el esquema cuando decimos medios fines, acabo de leer el texto de Semmelman de Conocimientos y Sujetos Sociales, es un texto actualizado. Yo tengo uno chiquito que había hecho en los años 80
ya hace algunas décadas, y era mucho más sencillo. ¿Cómo dice? Conocimiento y sujetos sociales. El PDF que ustedes tienen es una actualización maravillosa de ese texto de los 80s, pero el texto de los 80s, que también está el ejemplo de cómo introducir agua en un municipio, una primera aproximación es más sencillo de leer, pero este segundo es más difícil. Regreso a esta cuestión de que dijiste, de que el esquema. Es que, por ejemplo, usted dice es que ustedes tienen un esquema y entonces ya después es como rellenarlo con datos, pero yo Claro. siento Rellenarlo. que también el esquema te ayuda Claro. a saber a dónde quieres dirigir la investigación. Por ejemplo, si tú ya tienes una idea general, Mira, tienes que empezar a analizar. Lo dijiste bien. Lo planteas así. Rellenar no es suficiente. No. Eso, lo dije, por eso es... Tú piensas, quiero investigar esto y vamos a documentar Sí. lo que salió, ¿no? Sí, miren, a ver, hay algo clave allí, bien importantísimo. Cuando yo estoy queriendo abundar de información algo, por ejemplo, si la familia es agresiva, bueno, ahí está la solución. Entonces tú describes la familia y no importa, cualquier información es válida. Así le hacen, no es así la cosa. Eso es rellenar páginas. Va más allá porque exactamente qué procesos observables se dio esa agresividad, ¿verdad? No son todos, o sea, esa agresividad Algo vinculado vivo. Es cuando entonces lo que les decía de lo cuantitativo y las variables, ¿no? O sea, los cuestionamientos para saber qué fue lo que es lo mínimo y lo máximo. Sí, también. Y fíjense que esa operación de lo mínimo y lo máximo tiene muchas funciones, no nada más la de determinar un valor y describirlo y reportarlo. También, por ejemplo, pero también tiene que tener su interpretación. 2000, exacto. O sea, no es nada más dar la descripción, Sí. ¿no? O sea, das tu punto personal. Yo creo que también aquí, o sea, puede ser que tal vez esté tomando un esquema, pero si también tú estás rescatando los datos, Sí. o lo encuentras, pero le das tu interpretación después, Sí. ahí es ya donde ya tú puedes reconocer a los autores Ajá. y darle tu interpretación conforme a algún autor que ya viste, ¿no? Por eso es que insisto tanto en querer mucho el objeto de estudio, en querer los autores, querer el problema. Y vaya, parece que es comprar gratis problemas. Parece eso. Pero el lado positivo es la pasión que se le puede poner a eso. La primera tentación es que parece que queremos comprar gratis problemas. Ajá. Pero Ah. es ahí donde somos los... ¿Tienes tu enunciado para hablarlo frente a las cámaras? Vamos a analizar enunciados. No, pero el enunciado, Ay, no se da un parrafito. A ver, bueno, Muy bien. Sí, no, pues son los principios. Oye, fracasa, pero fracasa mejor cada vez. Es que no tienen que tener miedo al fracaso. La próxima fracasarán mejor. Ok, la otra que sigue. Sí, es al revés. O sea, dejémonos de que algo se perfecciona, sino que simplemente gana dignidad. ¿No? Gana dignidad. Te agarro mis 3 pesos de dignidad. Sí. Bueno, idea eje central. Abordaje de la enseñanza del inglés en educación preescolar según los aprendizajes clave. Retos diarios del docente para cumplir su perfil y estrategias de mejora. Análisis de casos. Ahí va, ¿no? Hay palabras, bueno, aprendizajes clave. Ahí está todo, ¿verdad? Lo vas a hacer según autores o según la experiencia que tengas en preescolar. Lo vas a hacer según el discurso que por ahí hay de aprendizajes claves, o vas a decir valientemente, yo voy a decir cuáles son. O vas a hacer un repaso de... Hacer un contraste de lo que están haciendo los maestros con lo que ya se nos establece
Maravilloso porque estás agarrando los parámetros a partir de la realidad regional, porque también eso hay que considerarlo. Esos maestros pertenecen a una región X. O también puedes atreverte a decir, bueno, colonias tipo, a ver, se me ocurre, tipo de las que están junto a un canal, que son de las más marginales. Las casas que están junto a un canal, ajá. ¿Y cuántos metros les gusta de distancia? 10, 20. Entre más cerca están del canal, más jodidas están. Bueno, puede ser un constructo sociológico estudiable ese tipo de marginación. Pero nada más me lo imagino así. O vamos a otro. Las casas populares en donde tienen un coche a pagos y con duras penas lo están sacando. O tienen a su hijo en escuela particular y terminaron sacándolo porque ya no les alcanzaba y ya lo llevaron ya a otra escuela más patito. Bueno, son tipos, es increíble, pero ya se convierten lugares, casos para parámetros. En serio, ¿cuánto crédito debes? Y si eres de los que andan ahí, o no pagas o ya la vida te ganó y te andan siempre persiguiendo para que les pagues. Ya se hizo un tipo y entonces de ahí agarramos como parámetro para decir, bueno, maestros de inglés de ahí, de esos lugares, o maestros de inglés que le den a papás, alumnos cuyos papás están en esos problemas. Ya son clases sociales, ¿no? Bueno, existen muchas formas de decidir los casos. Sí, yo, por ejemplo, Ajá. yo quiero hacer una autorreflexión de mi mismo centro educativo, pero también comparar. Quiero sacar un caso de una escuela particular, también de la zona en que trabajamos en Iztapalapa, y de una escuela oficial. Entonces, ahorita hay una gran ventaja que la supervisora ha unido el trabajo, por decir, con el laborativo, con los encuentros de escuelas, Mira, a oficiales y a particulares. Las variables cuando escoges un lugar o escoges otro, o escoges un caso o escoges otro, las variables se mueven y entonces cuando, por ejemplo, yo escojo 5 casos de determinado lugar, hasta pueden haber ausentes unas variables y presentes otras. O sea, siempre tiene que ser... ¿O nada más se tiene que trabajar un caso? No, fíjate que todo esto es como escoger qué es lo que quieres hacer. Se va volviendo apasionante esto porque vas decidiendo qué tipo de realidades descubres o quieres investigar, cualquiera de las dos cosas. Yo lo que quiero descubrir, en revisar un caso particular y un caso especial, es de que, por ejemplo, en el caso de las particulares, las maestras de inglés pueden ser personas que tienen conocimiento de inglés, aunque no tengan a veces las certificaciones. Por ejemplo, ¿no? Pero pueden tener también conocimientos en otras áreas. Maravilloso. Pero en el caso de la SEP, cuando ella recluta a su persona, lo primero que te pide son las certificaciones. Pero también en el caso de estas maestras que no tienen la experiencia de trabajar con niños del preescolar. Entonces yo lo que quiero encontrar es cómo están las dos maestras dirigiendo su práctica docente, ya sea en oficial y en particular, más porque en particular se exige el inglés desde maternal y las oficiales se exige el inglés desde tercero de... A ver, aparentemente a todos ustedes como que deja de comunicar, pero es crucial lo que dice la compañera, por una cuestión bien simple. Las variables tienen que ver con el lugar donde está queriendo sacar los datos, aunque le llames casos, y eso va para todas también, porque ¿en qué grado cada una de ustedes se puede atrever a llamarle variable a la variable y a la valentía de explicar su valor? La clase pasada nos habían comentado que, por ejemplo, aquí son tantas compañeras que podría ser una estadística variable y dependiendo de sus experiencias de cada una. Y a mí se me hace interesante lo de Pau, esta parte de lo particular,
a lo de gobierno, porque su zona guía hay como que esta parte de la variable de informar y entrevistar. Pero, por ejemplo, ella dice las certificaciones, cómo se impactan en cuanto al desarrollo. Yo lo que quiero ver es cómo la formación docente de cada una impacta, ¿no?, en su espacio educativo. Ajá. Sí. Sí, porque, a ver, yo conocí incluso era vecina de la vuelta donde vivía. Esa vecina era maestra de inglés y se puso un kinder. Así de la nada, perdón, al revés, decidió ser maestra de kinder, pero de la nada. Nada más lo puso y sabía un poquito de inglés y con lo que estudió en no sé dónde, pero certificada no. Y a partir de ahí empezó a hacer las cosas. Ajá. O sea, vas aprendiendo la práctica conforme la marcha, pero no llegas o sea, no tienes en un inicio la formación debida o completa para poder ya dar. Voy al punto. Sí hay una ausencia donde no hay certificación especial para darle a niñitos de 3 a 6 años inglés. No hay certificación para eso. Lo que quieres investigarlo también. ¿Debería haber? Sí. Y ¿sabes qué? Si ni siquiera hay profesionalización adecuada, o sea, es decir, si ni siquiera existe el concepto de educadora como profesionista, o sea, no corramos, seamos honestos, admitamos la realidad. Todavía yo me pongo en el caso, o sea, a mí me interesa hacer ese análisis porque a mí me pasó. Yo soy maestra de inglés y pedagoga de formación, entonces cuando yo entro a dar clases al preescolar, lo primero que me dijo la maestra: ¿has trabajado con niños de preescolar? Le dije, pues sí, o sea, he trabajado regularizaciones, he trabajado con niños de esas edades, tal vez por mi formación. Y me dijo, ¿qué tanto nivel tienes de inglés? Y le digo, pues el básico. Dice, vamos a ponerte a prueba. Dice, si sacas un ciclo escolar completo, dice, pues te quedas. Sí, y fíjense, entonces lo que yo hice fue a partir de allí, empezar a tomar ya los cursos de inglés un poquito más elevados, y yo también me fui dando cuenta con el nivel que se pide en preescolar, que yo no necesitaba tal vez un nivel de certificación tan alto, porque yo no iba a ver estructuras complejas con los niños, o sea, ves vocabulario básico, pero luego a lo que yo me enfrenté fue el hecho de que yo estaba acostumbrada a trabajar con niños más grandes. Ajá. Y el entrar ahora a trabajar a un espacio donde los niños tienen que tener una necesidad especial porque son niños de 2 años a 5 años, que yo nunca había trabajado, fue también lo que me motivó a entrar a la licenciatura, porque yo dije, la formación que yo tengo aquí en la licenciatura me va a ayudar a complementar lo que no me dieron. A ver, sí. Haz una cosa bien, ¿no? Haz una cosa bien sencilla y como desarrollo segundo de esta enunciado. Primer tarea. Definir 1, 2 o más perfiles que existen o son deseables, cualquiera de las dos, tanto perfiles como deseables como existentes, 1, 2, los que quieras, tanto deseables como existentes, de docencia del inglés en preescolar, pero es una construcción. Perfiles, figuras, no sé, existen, ya de por sí eso ya es toda una tesis, pero supongamos que ya los dices, unos 4, sí, unos 3 de cada uno, de los que ya existen y los deseables. Bueno, de hecho, ejemplo. Clave, cuando surgió este programa nuevo, a nosotros nos dieron un manual donde ya viene especificado. No manuales. Tienen que ser observando maestros y los construyes esos perfiles. Eso es muy valioso, pero ahí está la clave de que de repente no se vayan con la finta. Esos perfiles son construidos a partir de lo que ustedes observaron, no de 1, 2, 3, 4, 5 maestros, sino de 20. Ajá. Manual de inglés, porque yo leí el manual de inicial, y bueno, yo me fui más a inicial. Te vienen teóricos, porque se supone que analizaron a la docente de los maestros. Se supone. Bueno, es que se supone porque sí. yo cuando... ¿Y en dónde, verdad? O sea, a mí me interesan los míos. Sí, cuando dice el autor, yo que trabajo con el digo, es fuera de la realidad. O sea, me tengo que ir más a fondo. Más a fondo. Porque antes se manejaba
el MAE en nivel inicial, y ese como que estaba más estructurado y más por campos formativos como es el de aprendizaje claro. Pero por ejemplo, no me había puesto a pensar, como dice, el perfil. Sí, construido desde abajo. Ajá. Ahora una segunda. Porque hay otro programa de nivel inicial y se basa más en taller y nada más se dice de acuerdo a las etapas del desarrollo. No, desde el lugar mismo, y eso es con los oídos, iba a decir las orejas, con los oídos abiertos, totalmente abiertos, los ojos y los oídos, decir, a ver cómo le hacen, qué perfiles me atrevo a construir, pero así desde nuestra comprensión fenomenológica, quitarnos todo la mente del cassette y decir, a ver, ¿qué docente estoy viendo? ¿Cuál es el significado central que me atrevo a decir y a bautizar? Porque eso vamos a ser bautizadores, ponerle nombres a esos perfiles. Uno tiene que proponer su perfil, o sea, quitarse un poquito lo que ya propone la SEP, porque ella recluta, hay que ser honestos. Ella, cuando tú llegas y quieres tal vez el trabajo o la plaza de inglés, te dicen, a ver, usted tiene que cubrir cierto perfil. O sea, quitarnos esa idea de lo que ya establece la SEP y nosotros establecer nuestro propio perfil, por ejemplo, del maestro de preescolar en enseñanza de y de todas formas, gran parte de eso lo recoges porque viste algo significativo y a lo mejor ya no sabes si tú lo escogiste porque te impactaste o eras muy influenciable, o ellos mismos emanan fuerte ese significado. No, o sea, sí puedes quedarte ahí, pero donde yo iba, que les es el ejercicio, por eso hay que dejar un poquito, poner mis fichas y decirles el juego, ¿no? A lo que iba es que aparte de hacer el perfil, también tienes que fijar los parámetros de esos extremos posibles y a partir de ahí haces muchas cosas posibles, porque entonces ya hay que estar bien claros de a lo que vas. Porque entonces se trataría no la voy a hacer muy compleja, porque hacerla de maestría o doctorado sería decir cómo los estilos culturales de los diferentes lugares de particulares y privadas, unos son cosas buenas y otras malas para una buena promoción del inglés. Esa es pregunta del doctorado o maestría, pero buena. Una pregunta de licenciatura se necesita conformar un poquito con trabajar. ¿A qué nos aporta esos parámetros? A todos les podemos poner el parámetro. Lo mejor que puede emprender un niño de 20, 30 educadoras, lo mejor posible que me encontré de que pueden aprender los niños. Y lo identifico. Valor máximo, 100. El valor mínimo, donde de plano no aprendieron nada o poco con esta maestra. Ya tengo los parámetros, ¿me explico? Tengo ese parámetro y no me importa si es particular y hago diferentes operaciones de comparación. Todo eso viene en el libro de King y Verba. A mí me importó mucho ese libro, casi es el único referente que tengo, aparte de buscar la filosofía en las ciencias sociales, de Bunge. Todo lo demás son elaboraciones que yo hago y qué bueno que les pueda yo decir, hay perfiles significativos y a lo mejor te quedas con ellos para describirlos y esta es mi aportación, los encontré, aquí está. Por ejemplo, aquí yo ya ve que le había enseñado el trabajo, yo saqué el perfil que te pide de docente desde la SEP, ¿no? Que ellos son los que establecen, se supone, que los parámetros. Te piden lo de las certificaciones, te piden que conozcan las 4 habilidades del idioma inglés, pero lo que no viene es que no va dirigido exactamente a una especialidad a donde tú trabajes con niños de preescolar. No. Entonces tú llegas, tienes mucho conocimiento de inglés, pero ya cuando estás... Mira, fíjense que de repente lo más complejo de repente puede ser lo más sencillo. No existe aquí profesionalización, existe un campo en donde las cosas son muy hechas al vapor, muy caseras, muy inmaduras. ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo vamos a investigar una realidad en donde las cosas ni siquiera están bien hechas? Así de fácil, ¿no? No nos arredremos, porque en eso no consiste
Los objetos de estudio no siempre están en la formalidad de lo escolar. Ahí hay objetos de estudio. Incluso yo creo que precisamente esos lugares, yo puedo presumir que soy un experto en objetos de estudio en zonas de la población marginales. Casi puedo decir, presumo de eso, y ahí encuentro mucho potencial. Faltan muchos oídos y los va a haber en el futuro, porque ya se están movilizando muchas partes. Ya hay educadoras movilizándose en Chile. Ahí hay videos por reivindicación de que es un empleo precario. Bueno, no voy a seguir hablando de eso. La forma en que puedes enriquecer es por muchos lados, pero cuando te das cuenta que tanto el descubrimiento de los extremos posibles de aprendizaje, mucho, poco o nada de los alumnos, te ayudan para hacer muchas cosas allí, y también identificando perfiles a partir de las observaciones, te ayuda a hacer muchas cosas. Ahora bien, tengo extremos y también tengo diferentes perfiles. Maravilloso, porque lo importante es hacer cosas con eso. Y vamos a lo concreto. Ajá. No, que Ya. se pudiera ver el... Y yo desearía que a la próxima dijeras qué cosas piensas hacer con perfiles y parámetros que identificaste. Porque yo puedo hacer muchas cosas a partir de saber que el caso mínimo donde las maestras 3 o 4 son las que más chafas son. Tan solo describirlas y compararlas, ahí saco muchas cosas. Pero te das cuenta que todo el juego de posibilidades es tremendo, tan solo teniendo casos y perfiles y parámetros. Pero el chiste es saberlos tener la habilidad de aprenderlos a trabajar con todo eso, porque es una riqueza tremenda. Y perderse es muy fácil. Es muy fácil que a lo primero que te gusta, con eso vas, pero es mucho más bonito pacientemente conocer el terreno, familiarizarse y tener cierto dominio. Porque entonces ya planteas bien la hipótesis. Bueno, vamos a la otra. Problema. ¿Por qué la mayoría de los docentes ven reflejado en un título profesional el máximo logro en su vida académica y no se esfuerzan por una profesionalización constante que genere beneficios para ellos y para el desempeño de su labor? Estamos hablando, y es percepción fenomenológica, o sea, lo primero que percibo. Obviamente viene contaminado de mi formación, ¿no? Yo allí percibo la diferencia entre la pose y lo auténtico. ¿Qué es una pose? Una pose, usas palabras y espantas, usas determinada forma de hablar y espantas, usas un título y espantas. O sea, finalmente una pose es artificial, es para pantallar. El apantallamiento tiene que ver con un prestigio mal ganado, porque hay prestigios artificiales y hay otros bien. Y en nuestro mundo, desgraciadamente, los prestigios apantallantes son moneda corriente. El show, la retórica, el sofismo, en fin. Lo auténtico, en cambio, es con contenidos, con idas y vueltas reales entre la práctica y la teoría, o bien entre el mejoramiento como persona que te aplicas bien en tu trabajo, por decirlo cotidianamente, entrenamiento o mejoramiento constante como persona que quiere superarse. A tu manera preguntas a la gente, haces cosas y desarrollas una fuerza constante por estarte superando. Eso es diferente a alguien que aparenta, ¿no? Es la diferencia entonces entre aparentar y ser, ¿verdad? Te recomiendo el libro de Goffman, se llama La presentación de la persona en la vida cotidiana. También te recomiendo el libro, pero ahí habría que distinguir entre lo que es aparentar y proyectar imagen a propósito y y ser auténtico. El de Los dominados y el arte de la resistencia. En este último libro, las
las familias de los esclavos en el sur de Estados Unidos son diferentes dentro de sus casas, se portan de forma diferente a cuando se portan en convivios con sus amos. Es bien interesante, fascinante. Eso porque pues son unas personas en un lado, son personas en otro. Este tipo de cosas son bien importantes para saber verlas y son cositas que tenemos que aprender a saber ver en la literatura, y nos surgen asesores que sepan decir, bueno, sobre esto, sobre esto, y tenernos bien explicitados entre profesores quién lo hace. Porque, por ejemplo, en literatura, Goethe, en su libro Verdad y Poesía, tiene una anécdota bien interesante, que es el que va a ir a la casa de su novia, un joven, y fue disfrazado de duque. Y después se suponía que iba a ir así como respetable, y en la casa de su novia lo iban a tratar pues como un duque. Pero resulta que en el ambiente en que lo hizo desentonó y hasta hizo el ridículo. Entonces, pero es muy rico ese tipo de análisis, porque no le resultó esto de aparentar una cosa y por dentro ser otra, no le resultó. Y en literatura es maravilloso, ¿no? Fue el mismo Don Quijote, ¿eh? Ajá. Existe mucho en literatura. Pero vaya, entonces se dan cuenta cómo este tipo y variables ahí. A ver, vamos a ser valientes. Muchos, la mayor parte, el 90% de los estudios no recomienda meter este tipo de cosillas con la palabra variable. Pero podemos entrenarla. A ver, de entrada, ¿qué nos evita ponerle intensidades o cantidades ahí a algo? Para empezar, porque no voy a cuantificar la variable apariencia. ¿En qué grado aparentó y lo logró? 30, 40, eso me parece muy encorsetado a números. ¿Se imaginan que dijera, aparentó en un grado del 40%? No, mejor me lo echo como literatura, como descripción rica, ¿no? Así, jocosa incluso. ¿Por qué no atreverse? Variable, sí es válido, por decir algo. ¿En qué grado se ganó a la novia o la perdió con ese hecho? Ahí me parece un poco más adecuado, aunque aún así es inadecuado, ¿no? Porque puede parecer obvio, y entonces ¿de qué me sirve? En un grado 0 o menos 10 porque lo rechaza, o menos 50 porque no quiere saber nada de él, ¿no? O menos 100 porque lo odia. Bueno, hasta es tan paradójico que el menos 100 de repente va junto con el más 100, lo odia y lo ama al mismo tiempo, ¿no? O sea, ya mejor ni agarro variables. Variables son las que se dejen, ¿eh? Los campos en que se dejen, o los que se antojen más susceptibles de enumerar. Y aquí, con el ejemplo de Goethe, no me inspiran variables, para nada este caso. Hay otros que sí me inspiran variables, por ejemplo, la calificación que sacó en la certificación, necesarísima. Ok, se certificó. ¿Con qué calificación? Porque existe un número, ¿no? ¿Te imaginas? No, pero de todas formas, aparte de niveles, te dicen el puntaje, ¿no? Pues sí. ¿Te imaginas que fuera nada más o lo tienes o no lo tienes? Sería muy pobre. Es más rico no nada más saber el nivel de certificación, sino el número que te sacaste. Y hasta las ordenas, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, haces el juego comparándolas. Y no nada más comparando verticalmente en la propia variable, sino también en la variable certificación o no tenerla. Uh-huh. Aquí, entonces, está de Goffman, el concepto pose, pero mira, aquí sería un fenómeno muy curioso que es algo así como la construcción social del papelito, del título. La construcción social de los usos, se antoja, ¿no? Los usos y abusos del título de educadora. Y como significado me dice tremendo.
Ese significado cuando entiendes algo y dices es importante. Y no es nada más lo importante para ti o nosotros, sino para cualquiera. Usos y abusos del título de los títulos profesionales en las educadoras de preescolar. Uf. Y bueno, eso, si me comuniqué bien, se entiende. Ahora, hipótesis. Un docente ve en un título el cumplimiento de un requisito para obtener trabajo. ¿Se dan cuenta cómo el significado va para otro lado? No el que dije, bueno, y no es malo, es el tuyo. Un docente ve en un título profesional el cumplimiento de un requisito para obtener trabajo. Ya teniéndolo, entra en una zona de confort que lo satisface y lo limita. Bueno, está mejor dicho decirlos. En los que se satisfacen y viven en ese confort, ¿cómo es esa realidad? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué factores se juntan, lo propician? ¿Qué ideas allí se van formando? Y describes todo un mundo, porque es todo un mundo ya para empezar.